la tierra es de nosotros y no del que tenga más. Columna de los Cañeros de Bella Unión. Crece la movilización estudiantil. Compañera, vendrán a preguntar por mí. Si yo he sido donde estoy, si usted sabe a dónde fue su marido. Usted levanta la vista, mira, calla. La interpretación del contenido de estos comunicados y la valoración del protagonismo cada vez mayor de los militares generan polémica en las fuerzas de oposición y en la CNT. El Ejército y la Fuerza Aérea ponen en jaque al Poder Ejecutivo al exigir la renuncia del ministro de Defensa. Manifiestan
que está superada la época de ser el brazo armado de intereses económicos y políticos de espaldas al cumplimiento de sus misiones específicas. Luego de la reunión a la que lo lleva Fernández Huidobro a Raúl al batallón Florida con el capitán Calcaño, en aquel momento capitán Calcaño, Raúl, cuando voy a buscarlo al contacto de noche, le pregunté cómo le había ido y me dijo: mirá, ahora cuando lleguemos les transmito, así lo discutimos, acá no lo vamos a hablar. Y nos transmitió lo que habían hablado, lo que le propusieron, rendición incondicional, que estábamos derrotados. Entonces, nosotros dijimos: ¿y eso quién? Entre otros, hay compañeros. El ñato, por ejemplo, nos dice que estamos derrotados y que tenemos que rendirnos. Dice, pero en forma incondicional, que entreguemos las armas y que nos rindamos todos, que después nos van a ir largando en tanda. Y dice: hasta quiero que les voy a transmitir, pero yo lo que quiero es la opinión de ustedes, porque ustedes están arriesgando la vida como cualquier otro compañero. Entonces ustedes son los que tienen que decidir, y esto lo discutimos entre todos. Nosotros dijimos terminantemente que no, que rendición incondicional de ninguna manera, y que tampoco estábamos de acuerdo con que él volviera a hablar con los milicos, porque le recordamos los nombres de Sandino, de Zapata y otras traiciones que se habían hecho en el mundo, y que él era el único símbolo que nos quedaba, y que por lo tanto nosotros no queríamos ni siquiera que tuviera más contacto con ellos. Nos dijo: hay compañeros que están quebrados dentro de la cárcel. Y dijimos: bueno, si se quebraron, ahora que se la banquen. Estamos en eso. Y él dijo: yo lo único que les voy a pedir es que los compañeros que no estén de acuerdo con seguir, que lo digan sinceramente y lo sacamos del país. Y allí nadie dijo que se quería ir. Los que estábamos ahí nos dijimos que si era una orden y por ser de él, la aceptábamos, pero que si era una resolución que teníamos que tomar nosotros, nos quedábamos, y nos quedamos. Después que se rechaza la rendición por parte de los que estábamos afuera, y que todos opinamos, y que la mayoría éramos gente de la base, no éramos dirigentes, no éramos cuadros, no éramos figuras conocidas, le proponen a Raúl, y ahí estuvo involucrado Marenales también en eso, de que si era por mantener el prestigio de Raúl, que se simulaba un tiroteo y Raúl caía, y entonces toda la organización se desintegraba, y hasta una promesa de tierra para trabajar y solucionar varios problemas y largar los presos en tanda. Nosotros dijimos que era una verdadera estafa y que eso era toda una mentira,
y que no nos rendíamos nada. Entonces Raúl dijo: yo concuerdo con todo lo que ustedes dicen, y si hay que caer, vamos a caer combatiendo, y aquí no se rinde nadie. Hasta ahí es todo lo que Raúl nos transmitió, es todo lo que vivió al lado de él. Mi cielito lindo, el cielo de los matreros, miren qué oscuro que está. El 27 de junio de 1973, el Poder Ejecutivo decreta la disolución de las cámaras y su sustitución por un Consejo de Estado. El movimiento sindical uruguayo responde con la huelga general y la inmediata ocupación de los lugares de trabajo y de los centros de estudio. Y quiero descartar es la idea de que nos lanzábamos en un estilo aventurero a la huelga general sin medir las consecuencias de lo que eso significaba. No fue así. El 28 de noviembre fueron disueltos el Partido Comunista, el Partido Socialista, la Unión Popular, el 26 de marzo, la FEU y otros movimientos a los que el gobierno consideraba ilícitos por su ideología marxista. El 21 de febrero de 1974 fue aprobada la nueva Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas conteniendo la Doctrina de Seguridad Nacional.
En junio de ese año, quedó constituido el Consejo Económico y Social, órgano asesor del presidente de la República. Lo integraron el ministro de Defensa, los 3 comandantes en jefe y el nuevo ministro de Economía, Alejandro Beck-Villegas. Establecida en Panamá en 1946, la Escuela de las Américas adiestraba soldados norteamericanos para luchar en la jungla y en tácticas de contrainsurgencia para proteger y extender con más eficacia los intereses políticos, económicos y estratégicos de Estados Unidos en Latinoamérica. El objetivo de la política estadounidense tras la Segunda Guerra Mundial la expresó George Kennan al decir textualmente: nosotros, Estados Unidos, representamos solo el 6,3% de la población mundial, pero controlamos del 50 al 60% de los recursos mundiales. Y nuestra responsabilidad en esta nueva era debe ser mantener esa desigualdad. Una parte de esta responsabilidad le fue asignada a las Fuerzas Armadas Latinoamericanas y a la policía. En la década de los 50, la Escuela de las Américas se transformó en un centro de entrenamiento para latinoamericanos, impartiéndose todos los cursos en español, Feria Occidental. En 1962, el gobierno de Kennedy cambió la misión del ejército latinoamericano, que pasó de ocuparse de la defensa hemisférica a la seguridad interna. Seguridad interna significa guerra contra la población. La doctrina de la seguridad interna implicaba que había que disciplinar, despolitizar, marginar, reprimir a la masa de la población con el objetivo de favorecer los intereses de grupos elitistas. Nosotros creemos que esta escuela no promueve la democracia ni los derechos humanos, sino más bien la tortura.
Hoy, la última parte del informe de la Comisión para la Paz, que quedaba, por no quedar claro que era una mentira, se dejó claro que era una mentira. Todo el informe que entregó la Comisión para la Paz o que nos entregó a nosotros fue una gran mentira. No hay nada ahí que sea verdad. Desde las condiciones en que fue ejecutado, porque lo que decía el informe es poco menos que se había desvanecido en un momento de un pequeño premio, como el tema de que sus restos habían sido quemados y esparcidos por el río de la Plata. Si tenemos suerte, porque ya es cuestión de suerte, puede ser que aparezca quién era el jefe del batallón 14 en el mes de agosto de 1977, porque está todo escrito. En este país que tiene una historia española viejísima, ¿está? Todo, absolutamente todo queda escrito. Es que aparezca esa orden jerárquica diciendo, fusilen a fulano de tal y entiérrenlo en tal lado, punto. Y alguien la firmó. La pregunta para arrancar, ¿no? Para romper el hielo, ¿por qué ahora? ¿Por qué después de todos estos años? Ahora porque se da un poco la situación política que permite eso, ¿no? Pero nosotras mismas, porque después de muchos años sentimos que no nos hemos liberado de eso que sufrimos todas, violencia sexual, y que sigue como condicionando nuestras vidas, nos sigue doliendo a muchas, mucho, y porque tenemos más conciencia ahora de que lo que sufrimos era un crimen de lesa humanidad. Porque fuimos agredidas en lo más íntimo, en el cuerpo, en nuestra libertad, en nuestra vida, en lo más esencial del ser humano. Entonces es la humanidad, lo podemos decir, aunque cuesta muchísimo. Pero decir que estábamos desnudas, que cuando llegábamos a un lugar y estábamos desnudas, que lo primero que hacían era desnudarnos, manosearnos, tocarnos y violar. Claro, la violación tiene otras connotaciones, porque ese sí es que te dejan fuera de tu propia existencia. Y repetidas veces, supongo. Sí, a veces lo hacían una persona sola, o a veces lo hacían desde los jefes a la tropa. Ahí estábamos todos juntos, pues por un expediente mío muy grande, que había, 200, 300 personas, en un lugar donde había hierros, pozos, estábamos desparramados en todos lados, y ellos, muchas veces, entre comillas, nos bañaban, nos llevaban a bañar justamente para estar presentes, mirarnos, tocarnos y violarnos. Y las compañeras cayeron compañeras que tenían 13 años, las compañeras de 33, y las chiquilinas que están allí tenían 20 años, creo que tenían, 20, 21 años. La violencia sexual contra nosotras mujeres tuvo un carácter muy particular, perseguía objetivos muy específicos y tuvo en nosotras efectos también muy particulares y muy propios. Para ellos es un tema todavía más tabú, no hablan de eso. Claro. Ellos sufrieron también violencia sexual.
tiempo se venía organizando desde los derechos humanos la Comisión de Asesinados Políticos. Y cuando llega el tema de la ley de caducidad, yo estuve desde el acto fundacional de la campaña, porque me integro en el acto fundacional como por los familiares de asesinados. Cuando salió la Comisión Nacional, nosotros nos reuníamos como plataforma de derechos humanos del PCNT, en la plataforma donde estaba Juy, y entonces estuvimos 1 año y medio casi, y participaban muchas organizaciones sociales. Participamos no solo ahí, sino en Buenos Aires, en varios actos que se hicieron, y al mismo tiempo, particularmente, yo estaba declarando en los juicios que se estaban haciendo en Argentina y acá. Y lo digo en mi barrio, Pueblo Victoria, en una de las cooperativas que ha sido muy luchadora. Para eso, y viviendo en esta cooperativa, comenzamos a reunirnos con otra gente de la cooperativa y no de la cooperativa, pero la cooperativa apoyando firmemente todo este movimiento. Y después de haber hecho muchas reuniones, llegamos a la posibilidad de hacer el primer acto con la suerte de estar ahí en la calle, en José María Vidal y Agustín Muñoz, en un tablado donde nada más ni nada menos estuvo como corolario Daniel Viglietto. Se llama a crear la coordinadora por la anulación de la ley de caducidad en el Palacio Legislativo, en el anexo, y a ese primer llamado concurren 2 compañeros de la zona, y bueno, y a partir de ahí estos compañeros nos convocan, algunos vecinos, comenzamos a reunirnos en torno a eso, y comenzamos con un grupo de compañeros, a determinados vecinos con los cuales teníamos determinado relacionamiento, para ver qué pensaban en torno al tema, ¿no? Porque se estaba ya haciendo un llamado a crear una coordinadora para anular la ley de caducidad, pero lo que no se tenía muy en claro, cuál era el pensamiento de la gente en torno a eso. Y bueno, comenzamos con la visita casa por casa, para ver cuál era la opinión de la gente al respecto, porque tampoco era cuestión de si vamos a anular la ley de caducidad y por ahí la gente no quería nada. Empezar a trabajar el tema, ya vinculando a otros vecinos. Empezamos con una reunión en la Federación de la Carne, 28 de diciembre del 2006, con una participación de muchos vecinos que yo creo que ninguno tenía una organización partidaria atrás que lo respaldara. Creo que en la primera reunión no había nadie que fuera de partido, eran todos vecinos independientes. La que me avisó, y Carlitos, ahí va, Lilian, que empecé a ir ahí a las reuniones allá de Grecia. Me parece que lo principal que surgió de la reunión fue que había mucha gente que quería informarse de cómo se iba a encarar. Cómo se iba a encarar la campaña, cómo se iba a encarar todo el tema por el lado legal, por el lado... A mí me parece que en esa reunión principalmente se habló de eso, de que se necesitaba material para leer, material para estar informado. Nos pasaron algunos hechos en esas visitas de esas casas, donde creo que fue en la casa de Wilman, estando hablando con estos compañeros, charlando sobre el tema, la hija de 19 años, joven, que no había vivido toda esa etapa, Rosario, bueno, claro, ella asistía a charlas de viejo, porque todos nosotros habíamos vivido toda esa etapa del plebiscito del voto verde, y bueno,
no entendía de qué estábamos hablando y en un momento determinado nos dijo, todo muy lindo, acá se está hablando de todo, pero de la ley de caducidad, ni ahí. Yo tengo esa idea, que no fue una reunión en que se salió a ver de aquí cómo nos movemos, como que primero se necesitaba información, trabajar entre nosotros y ver un poco el tema como de qué se trataba. Porque, ¿qué pasa? Se buscó incluso material legal, que fue incluso López Goldar Aracena, que fue el que nos arrimó material, que no sé si lo había elaborado él o cómo era, que después lo multiplicamos para que otra gente accediera a ese material. Ahí surge la necesidad de comenzar a explicar también, no solamente organizarnos en torno a la ley de caducidad, sino salir a explicar sobre todo a los jóvenes qué era la ley de caducidad, porque no habían vivido esa etapa y no conocían lo que era. Más adelante, en otras reuniones en la casa de Anabela y Miguel, recuerdo que fue Anabela que planteó con gran acierto de por qué no nos hacíamos de la ley. Precisamente este compañero Miguel falleció en el día de ayer. Actividades, lógicamente, ¿no? Actividades, yo qué sé, que pintadas, que otras reuniones, que las reuniones a Central, digo, todo eso va surgiendo después en la marcha. Salíamos por las noches a pegatinear el cerro. Eso sería el arranque de lo que luego, en el correr de las reuniones, nos vamos a pasar a denominar Movimiento de Vecinos del Cerro, ¿no? Una forma de medio de identificarnos, ya que estábamos integrando la Coordinadora Nacional. De hecho, ya del arranque los partidos estuvieron ausentes, ¿no? Salvo alguna excepción ahí, pero mayoritariamente las fuerzas que habían impulsado el voto verde